favor, abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6. El domingo pasado iniciamos una serie titulada El corazón del hombre. ¿Cuántos vinieron? Amén. Bueno, hay una predicación como de introducción del domingo pasado para los que gusten escucharla. Y enfocamos principalmente el mensaje sobre que Dios es el único que conoce el corazón. Amén. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice: yo, Jehová, que escudriño y pruebo los corazones. El único que conoce el corazón, hermanos, es el Señor, ni siquiera nosotros mismos. Qué condición, ¿verdad? Y hoy vamos con el favor de Dios, a presentar el segundo mensaje, y vamos a partir de Génesis 6, versículo 5 en adelante. Si me acompaña, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Dice ahí la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Quién vio, hermanos? Dios, ¿verdad? Él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos das oportunidad de exponernos a tu palabra, que es la que nos habla siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor, en medio de cada corazón. Que la palabra, Señor, sea recibida, sea implantada en el corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje, hermanos, tiene un título escalofriante. Se llama Un corazón malvado. Hágale así. Un corazón malvado. Fue Dios quien vio con sus ojos, porque Dios ve al corazón, que la maldad, diga conmigo, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuo, ¿qué? El mal. Wow. Fue Dios quien hizo ese, hermanos, aterrador diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El corazón malvado. Y es Dios quien continúa haciendo el diagnóstico de nuestra condición. Suena quizás horrible el título. Puede ser desalentador, quizás muy negativo. Pero siento decirle, mis hermanos, que el corazón del hombre es malo por naturaleza. Lógicamente, esta declaración choca contra las opiniones de los humanistas, de los filósofos, y ocasionalmente con las opiniones religiosas que dicen que el corazón del hombre es muy bueno. La palabra de Dios dice que es malvado por naturaleza. Pero ¿qué es la maldad? El concepto de maldad en el hebreo, en el contexto de este versículo que te acabo de leer, maldad significa malicia, significa ser malo, significa pecado, perversidad, prevaricar, iniquidad, y me gustó mucho la última definición: inclinado al mal. ¿Sabe cómo es el corazón del hombre? Meramente natural, es inclinado al mal. Pero la maldad es una expresión muy generalizada. Alguien puede decir: tienes un corazón malvado, pero es muy general. O tienes un corazón con pecado, y decir pecado es muy general, porque ¿cuántos pecados hay? Muchos, y hay que ponerles nombre. ¿Ok? Pero es inclinado al mal. Y dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que el corazón del hombre natural está moldeado,
está hecho para que tenga pensamientos de maldad. De continuo solamente el mal. Wow. Ese corazón, hermanos, es un corazón enfermo. Es un hombre con un corazón pecaminoso y un pecador empedernido, que constantemente está pecando y pecando y pecando y pecando. Así es el corazón del hombre, hermanos, así fue. ¿Y sabe qué? Así seguirá siendo, mientras que el corazón del hombre no se exponga a un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La palabra de Dios. Cristo en tu corazón, ese es el tratamiento para que ese corazón malvado pueda ser cambiado. Pastor, qué dramático es usted con esta predicación. ¿Sabe qué, hermano? Yo le voy a compartir lo que la Biblia dice, así es de que échele la culpa al Señor. Amén. Déjeme decirle algo, el corazón del hombre tiene una predisposición a la maldad. Es como cuando se tiene una predisposición a una enfermedad. Los dos padres son diabéticos, los hijos tienen una predisposición muy alta a padecer diabetes. ¿Sí o no? Asimismo el corazón, y ahorita ya le estoy hablando del espíritu, del alma, de esa parte interna del hombre. Permítame decirle que trae un gen dominante homocigoto. Ay, ¿qué es eso, pastor? Una carga impresionante de maldad, para que me entienda, porque si me pongo a explicarle genética, no, nos aventamos aquí toda la mañana. Pero trae una predisposición dominante, completa, que inclina al mal. Qué tremenda condición, mis hermanos. Y déjeme decirle, no es porque Dios lo dispuso así, sino que fue por causa del pecado original, el cual ha pasado de generación a generación y a generación. Amén. En Romanos 5:12, acompáñeme rápidamente ahí. Romanos capítulo 5, versículo 12, mira lo que dice. ¿Lo tiene? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre, hermanos? Adán, pero también Eva. ¿Sí o no? Porque las mujeres ya dicen, no, fue Adán, no, también Eva. Es más, Eva fue la primera, ¿sí o no? Y por el pecado, ¿qué cosa, hermanos? La muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. ¿Se fija, mis hermanos, que la palabra es la que está diciendo que todos somos pecadores? Y dice, pues antes de la ley, bueno, vamos a quedarnos con ese solo versículo, pero quiero decirle que al principio el Señor hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, ¿se acuerda? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios no dispuso que el corazón del hombre fuera malvado por naturaleza, sino que fue por causa de la desobediencia. Porque Él al principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme ¿qué? A nuestra semejanza. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la semejanza de Dios? Dios es santo. ¿Sí o no? Dios es bueno, Dios es bondadoso, Él tiene un corazón libre de pecado, pero el corazón del hombre es malvado. Pero no fue así al principio. Algo que se perdió, hermanos, en el jardín del Edén por causa de un hombre y una mujer, pero escúcheme bien, algo que se puede restaurar por causa de la obediencia de otro. ¿Quién es ese otro? Jesucristo. Entonces no está tan mal el mensaje. El hombre por naturaleza tiene esa inclinación al mal, pero si tú te expones a la palabra y si recibes a Cristo en tu corazón, esa es la solución, ese es el tratamiento. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Escuche bien la segunda parte. Dice, bueno, la transgresión vino, por la transgresión de la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera por la justicia de uno, ¿cuál es ese uno, hermanos? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está pasando aquí? El Señor o la palabra de Dios nos está ilustrando la condición de un corazón meramente natural y cómo el pecado se fue heredando, pero cómo por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y por su gracia, tú y yo podemos ser libres de ese corazón malvado. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, diga conmigo, todos, y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, y luego agrega, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero luego fuimos o hemos sido justificados por Cristo. Amén. Una naturaleza caída, hermanos, un corazón inclinado al mal, a la maldad, a la malicia, a la perversión, fíjese bien, que tarde o temprano se manifestará y que solo Dios puede diagnosticarlo, puede prevenirlo y puede tratarlo. Yo le estoy hablando de que el corazón de un niño, un hombre, una niñita tiene una predisposición a la maldad. Y el único que lo ve, lo diagnostica, lo puede prevenir, lo puede tratar, es el Señor. Quizás las únicas etapas en las que no se manifiesta la maldad, hermanos, es cuando el bebé está en en el vientre de la madre. Y a veces a lo mejor ahí porque da unas patadotas que ya está ahí como que inclinado al mal. Pero si nos ponemos a analizar la vida del hombre, probablemente esas sean las únicas etapas donde no se ha manifestado la maldad. Cuando está chiquitito, cuando está pequeñito en la infancia, es un inocente. ¿Pero qué cree? Trae una predisposición a la maldad. Llegará el momento, ojalá y no llegue, hermanos, pero llegará el momento en que se puede manifestar. Y yo le decía, la predicación anterior, tú puedes estarle diciendo ahorita a tu esposa, te amo, mi amor. Y al rato le estás dando una bofetada. ¿Qué está pasando? O sea, el corazón por naturaleza es malvado. Y llega el momento en que se expresa la maldad. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando se manifiesta, hermanos, es como el iceberg o iceberg que vemos en los mares, la pura puntita de un pámpano de hielo. ¿Sí? Lo que está más profundo no lo vemos, pero algo aflora. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada del corazón, ya está muy avanzado. Cuando a alguna persona se le diagnostica diabetes, ya tuvo un tiempo previo donde tenía ya la enfermedad, pero llega el momento en que se manifiesta. ¿Y qué cree? El niño se empieza a ser malicioso. Empieza a tener manifestaciones de maldad. Por eso la palabra de Dios nos enseña, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Por qué cree que dice la palabra que los instruyamos? Porque tienen tendencia a la maldad.
Recuerdo en los primeros años, en la primaria, hermanos, cuando yo estuve en la primaria, teníamos una maestra que era bien dura. Todavía me acuerdo de su nombre, se llamaba Teodora. Y para nosotros era mala, y ¿sabe qué? Le hicimos una maldad. Sabíamos que le tenía pavor a las ratas. ¿Y sabe qué? Agarramos una ratotota de este vuelo, ahí con cuidado, y se la pusimos en el cajón de su escritorio. Y cuando abrió el cajón, imagínense, hermano, unos gritos que pegaba, se subió a la silla, no hallaba dónde meterse, y nosotros, risa y risa. ¡Ay, qué corazón tan bueno! Es un corazón inclinado a la maldad. ¿Y qué me dice de los esposos que matan a las esposas? O las esposas que matan al esposo, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres. ¿Ha oído noticias al respecto? Entonces, ¿qué? ¿El corazón del hombre es bueno? No, es malo por naturaleza. Mamá, papá, siento decirte que cuando tus hijos eran chiquitos, tenías en tus manos a un malvadito en potencia. O que tienes un hijo, o nosotros mismos tenemos un potencial para la maldad. ¿Cuál es nuestra obligación para con nuestros hijos? Tenemos la oportunidad, hermanos, y la obligación de acercarlos a Jesús. Amén. El único que puede cambiar el corazón, Jesús y su palabra. Yo quisiera decirte lo contrario, pero la palabra establece por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la palabra, hermanos, la Biblia, la palabra, Dios mismo hablando, quien nos muestra la maldad del hombre. Y Pablo enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vaya a Romanos 7, por favor. Versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? ¿No escuché? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. Si la ley no dijera no robarás, no adulterarás, hermanos, nosotros podríamos decir, bueno, no hay nada escrito, no hay problema, pero la ley se escribió para que tú y yo no tuviéramos ninguna explicación o ningún chance de decir, no, pues lo que estoy diciendo no está escrito, pero la ley se dio para el conocimiento del pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, o sea, no nos damos cuenta. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Váyase hasta el versículo 17. Está hablando Pablo del pecado que mora en el corazón del hombre. En el versículo 17, bueno, en el 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué significa? Esa inclinación al pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. A ver, diga conmigo, en mi carne no mora el bien. O sea que no hay muchas cosas buenas. Fíjese bien, en el hombre meramente natural. ¿Ok? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiero, eso hago. Esto es como los políticos, hermanos. Acuérdense que los políticos, cuando están en campaña, dicen, hermanos, yo les voy a hacer una carretera con concreto hidráulico que va desde aquí hasta allá, y les voy a hacer un puente aquí y otro puente allá. O sea, tiene el deseo, el anhelo de hacer cosas buenas. Y cuando llega al poder, ¿sabe qué pasa? Se le olvida. Quiere hacer lo bueno y ¿sabe qué? Dice,
Se van a invertir 10 millones en esta carretera de concreto hidráulico. Le voy a meter 5 y le voy a meter otro material. ¿Ya ve cómo hay una tendencia al mal? Y se justifica. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, ¿qué? En mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos lo reconocen? Que hay una latencia, hay una tendencia continua al pecado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sí, digo, no robarás, no matarás, es bueno. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es esa inclinación por el pecado. Y luego dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. La ley de tus miembros te inclinan al pecado, te impulsan a pecar, pero hay la ley del Espíritu Santo que nos puede ayudar. Amén. Habla de esa lucha constante entre la carne y el espíritu. Fíjese, hermano, usted y yo ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, pero ¿está consciente de que podemos fallar? Bueno, es una lucha constante entre el pecado que trae por un lado muerte y la obediencia a Dios que trae como consecuencia vida espiritual. Amén. Habla de esa latencia del pecado, el pecado que mora en el interior del hombre. Fíjate bien, mismo que solamente puede ser oprimido, aplastado por el poder del Espíritu Santo para que no se manifieste la maldad. Y solamente se puede recibir cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos la simiente de Dios que es limpia y es pura. Amén. ¿Cómo se recibe? Cuando tú escuchas la palabra, cuando la permites que caiga en tu corazón y que dé fruto. Amén. Pero ¿quién es el que nos muestra que tenemos maldad en el corazón? Es la palabra. Amén. Es Dios mismo, porque dice ahí en el primer versículo que leímos, vio Dios que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, era mucha sobre la tierra. En Santiago, capítulo 1, vaya ahí por favor. Versículo 23. ¿Lo tiene? Está hablando Santiago de ser hacedores de la palabra, porque la palabra nos muestra cómo está la condición del corazón. Y dice en el Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice? Mira, Pablo está poniendo un ejemplo. Tú en la mañana te levantas, vas al espejo, ¿sí? Y ves que durante la noche te dormiste por un lado y traes aquí una señal, un almohadazo. Ay, me tengo que ir a la iglesia. Y traigo aquí un almohadazo señalado. Pero si tú no miras atentamente, se te olvida. Y llegas aquí con el signo de la almohada, ¿verdad? Pero dice, si tú ves atentamente, pues vas a hacer algo al respecto. A lo mejor te das un masajito o te pones cremita para disimular un poquito. Bueno, así es la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, muestra la condición de tu corazón. Y te señala dónde está el problema, dónde hay maldad, dónde hay algo malo, te lo señala. Pero si tú te olvidas, no vas a hacer nada al respecto.
Pero si ves atentamente la ley de Dios, vas a hacer algo al respecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos. Hay que pedirle perdón al Señor. La palabra de Dios dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice ahí en Hebreos 4:12, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién está hablando, hermanos? De la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y la compara con una espada que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Y dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es la palabra, hermanos, la que te muestra si la intención de tu corazón es malvada. ¿Me está entendiendo? En cualquier área, en cualquier parte de tu vida. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Diga conmigo, no hay nada que se le pueda ocultar al Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. No hay nada, hermanos, que podamos ocultar de la presencia de Dios. Todas son descubiertas, desnudas, cuando nos exponemos a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ve al corazón. Dios no ve lo que tiene enfrente, Dios ve directamente al corazón y entiende o sabe cuál es nuestra condición y nos la muestra. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, aquí Pablo está diciendo que por nuestros propios méritos, hermanos, nosotros no podríamos alcanzar la justicia de Dios. Por nuestras obras, por nuestros sacrificios, nadie se puede justificar delante de Dios. Porque ¿sabías que hay gente que trata de justificarse delante de Dios haciendo buenas obras? Pero tú y yo sabemos que la salvación es por medio de la fe. ¿Sí? No es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Entonces nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de méritos propios. Y la palabra de Dios nos enseña, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, no podemos justificarnos de ninguna manera. Solamente, agrega ahí Pablo, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada para justificarnos delante de Dios. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Estos principios, hermanos, estos conceptos bíblicos, vuelvo a enfatizarlo, echan por tierra los conceptos humanos, filosóficos y religiosos de que el corazón del hombre es bueno por naturaleza. El diagnóstico del Señor es que es un corazón con una tendencia natural al mal, misma que solamente puede ser cambiada por Cristo Jesús y por su palabra. Amén. Un corazón en tal condición, hermanos, está enfermo, y si no es tratado, ese corazón enfermo conduce a la persona a la muerte. A la muerte espiritual, lo conduce al infierno y a la condenación eterna. Necesitamos un Salvador, necesitamos un médico que pueda tratar ese corazón malvado. Amén. Y Pablo vuelve a hacer una descripción de las características del hombre natural y de una condición muy triste, dramática y de ruina cuando Dios no ha intervenido en nuestras vidas. Necesitamos la intervención de Dios.
En Romanos, vaya ahí a Romanos 3, ahí atrásito. Romanos 3:10 es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos sabemos, hermanos? Ninguno, solamente hay uno. ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué Pablo dice que no hay justo ni aún uno? ¿Sabe por qué? La respuesta está ahí mismo adelante, donde Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay uno justo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo dice que no hay justo ni aún uno, porque por cuanto todos pecaron y estamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estar destituido de la gloria de Dios es realmente una condición muy triste. ¿Sabía usted? Pero dice ahí mismo que somos justificados por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. ¿Y qué es pecado? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecado? En la definición original, pecado es errar al blanco. ¿Sí? Esa es la definición del pecado. Y significa, hermanos, que el hombre, por su naturaleza caída, no cumple lo establecido por Dios. No cumple sus principios, no cumple la ley, no cumple los mandamientos. Eso significa errar al blanco. La palabra de Dios dice, no codiciarás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás a su siervo, no codiciarás nada de tu prójimo. Y ahí andamos, hermano, codiciando la casa del hermanito, codiciando el carro del hermanito. ¿Sí? Y eso es errar al blanco. No cometerás adulterio. ¿Y qué dice la gente que no conoce a Dios? ¿A quién le dan pan? Que llore. Eso es errar al blanco. ¿Ok? Por ejemplo, un hombre que es infiel, que está cometiendo adulterio, está errando al blanco. ¿Por qué? Porque la ley, la palabra de Dios dice, no adulterarás. Y ahí está ese hombre con su arco, con su flecha y dispara y pega a 15 metros de distancia del blanco. Está errando al blanco. Y luego, no solamente erra al blanco, sino que esa infidelidad, ese adulterio va a traer consecuencias terribles, ¿sí o no? Porque algunos como que no están convencidos. Porque el que adultera, hermano, mire, puede hacérsele muy sencillo o puede decir es lo más común que se ve, pero tarde o temprano traerá consecuencias. Tarde o temprano estará llorando. Tarde o temprano traerá alguna consecuencia en su vida. ¿De dónde surgen pues esos asesinatos entre esposos, entre familias? Ayer, después de que estaba preparando este mensaje, encendí el televisor un momentito y estaba viendo, me gusta ver mucho lo de los animales, pero vi un título de una película que se llamaba La maldad corre por la sangre. Dije, ay, y ahí me quedé. Digo, precisamente de esto voy a compartir mañana. La maldad corre por la sangre. Y lástima que no la vi completa, vi como 5 minutos de la película y se acabó. Yo me quedé picado. Pero alcancé a entender más o menos el mensaje. El esposo había matado a la esposa. ¿Sí? Y el esposo estaba en prisión por el hecho de que mató a la esposa. Pero tenía 2 hijas. Y una de las hijas decía, no, es que yo estoy seguro que mi padre es inocente. Y la otra hija decía, no, es que mi padre la mató. Y había esos 2 puntos de vista, pero el esposo estaba en prisión.
Y como no se ponían de acuerdo, había inquietud, no había paz en ellas, no había ni siquiera una reconciliación entre ellas, porque una decía, es que mi padre amaba mucho a mi mamá, a su esposa, y no pudo haberla asesinado. Y la otra decía, mira, él la amenazó de muerte porque se iba a divorciar. Y el día que la asesinó, se puso hasta atrás. Estaba borracho y él la mató. ¿Cómo ve? ¿Quién conoce la verdad de ese caso? Dios. ¿Qué pasó? No sabemos, pero habla de la maldad que corre por la sangre de las personas. No hay justo ni aun uno. Significa que por sus propios méritos nadie puede ser justificado, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga usted gratuitamente. O sea, no podíamos pagar la justicia. La justicia era el pago del pecado, ¿es qué? Muerte. Pero mediante la redención, o sea, mediante el perdón que Cristo nos ofrece, somos justificados delante de Dios. Alguien, hermanos, que practica constantemente el pecado, está designado a la muerte. Necesita exponerse al Evangelio, que tiene poder para cambiar esa situación, ese corazón malvado. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego, o sea, al gentil. Hermanos, necesita el hombre meramente natural exponerse a la palabra, exponerse al Evangelio para que pueda cambiar ese corazón malvado. Amén. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a continuar leyendo ahí en Romanos 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, ¿qué? Engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermano, ¿está viendo usted el cuadro que está presentando Pablo? Es de maldad. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios, ¿delante de qué? De sus ojos. Wow. Qué panorama tan dramático, tan horrible el que nos está presentando Pablo. Entonces, no hay justo ni aun uno, solamente somos justificados por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y luego dice, vamos a tocar solamente algunos puntos de aquí, no hay quien entienda. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no entendíamos ni la O por lo redondo? ¿Verdad que no entendíamos? Necesitábamos que Jesús llegara a nuestras vidas. No hay quien entienda, y ese verbo entender significa comprender en la mente. Significa pensar juiciosamente, pensar con sensatez, eso significa entender. Pero ¿sabe qué? El hombre natural no lo hace así. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 2:14, solamente anótelo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él incluso son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué significa? Mira, un hombre meramente natural es insensible. Es como una olla que tiene teflón, no se le pega nada. Así es la mente y el corazón del hombre meramente natural, no entiende
necesita la obra del Espíritu Santo en su vida. Habla de la condición del hombre meramente natural, con la naturaleza caída a todo lo que da. ¿A dónde te induce la naturaleza caída? Al pecado. Y no puede entender. Es una condición dramática. Para él, las cosas que tú y yo hacemos son locura. Y a veces, pues ¿cuántos todavía tenemos amigos del mundo? ¿No? Y luego vamos con ellos y te preguntan, oye, ¿qué te pasó? Tú no eras así, eras bien acá. O eras así, y te preguntan, y cuando te han visto que has cambiado, y tú les das una explicación y les dices, no, es que yo conocí al Señor. Es que el Señor me rescató de esa vana manera de vivir. ¿Sabes qué? Y no lo entienden. Estás bien loco. Antes te ponías unas guarapetas impresionantes y ahora no quieres ni oler el alcohol. Y antes andabas haciendo esto y aquello, y tú les explicas, es que ya conocí al Señor, es que ya le entregué mi corazón al Señor, y ¿sabes qué? No lo entienden. Y te dicen, estás bien loco del remate. Y tú les puedes decir, bueno, esa falta de entendimiento que tú tienes es precisamente lo que te puede llevar al infierno. Y siguen sin entender. Solamente, hermanos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Entendemos. Solamente los que hemos permitido que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, entonces entendemos. ¿Cuántos dicen amén? El hombre natural, hermanos, es sensual por naturaleza. Y esa sensualidad manifiesta la naturaleza más baja que pueda haber. Es una naturaleza irracional. Es un tipo de pensamiento animal. Es la naturaleza caída. La naturaleza sensual, la naturaleza del hombre meramente natural, se guía por ver, por tocar, por sentir, o sea, es sensorial, meramente sensorial. ¿Y cuántas cosas podemos ver? Muchas. ¿Cuántas cosas podemos oír? ¿Cuántas cosas podemos tocar? Y se guía el hombre natural por lo sensitivo. Y quiero decirle una cosa, en el mundo la sensualidad se expresa en todo su esplendor. ¿Sí o no? Cualquier un auto, te lo presentan en la pantalla de tu televisor y con una mujer ahí semidesnuda, ¿verdad? O otro anuncio, es más, hasta en los chicles. Te presentan a una mujer semidesnuda. ¿Por qué? Porque el hombre natural es sensorial. Y dice, no, sí voy a comprar esa marca de chicles porque... Perdón, hermanos, por la expresión, pero un hombre meramente natural que no entiende se comporta como un animalito por instintos. ¿Cómo se conduce una perrita que anda en celo? O los perritos que andan en celo, ¿cómo se conducen? Es un instinto solamente, hermanos, pero aquí nosotros no somos animales. ¿Cuántos dicen amén? Pues diga, porque si no voy a pensar mal. El hombre espiritual, hermanos, es el que ha nacido de nuevo. Y podemos discernir lo natural de lo espiritual. Y cuando ya estamos en esa condición de entendimiento, empezamos a abandonar lo natural. Eso es lo más lógico. Tú ya tienes un discernimiento espiritual, tienes a Cristo que ha alumbrado tu corazón, tienes la palabra que nos da entendimiento y ya podemos entonces discernir lo espiritual de lo natural. Y nos empezamos a conducir de una manera que agrada al Señor. No hay temor de Dios en su corazón. Se conducen de esa manera, sin entendimiento, de una manera irracional. Algunos cometen adulterio
Y tú le puedes preguntar, oye, ¿por qué te metes o por qué te metiste con ese hombre? Estás casada. ¿Por qué te metiste con ese hombre o por qué te metiste con esa mujer? Y la mujer dice, pues es que me convenció. Es que como lo conocí en la primaria y en la secundaria, y ya tenía tantos años sin verlo, y lo vi y me convenció. Y el esposo dice, no, pues es que también se me ofreció. ¿A quién le dan pan? Que llore, dicen, pero después están llorando, ¿sí o no? Entonces, a veces se presenta la oportunidad y como el proverbio dice, se fue como un buey directo al matadero, dice el proverbio. ¿Sabe por qué? Porque no entiende y no tiene un juicio adecuado, no razona de acuerdo a la palabra de Dios, se guía por sus instintos. ¿A quién le dan pan que llore? Ese es un impulso, una tendencia al mal. No razona, no hace un juicio de lo que está pasando, porque mire hermano, usted y yo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, déjeme decirle, por más fellito que esté usted, se le puede presentar una oportunidad. O por más fellito que esté yo. ¿Y qué voy a decir? Estoy bien feo y aquí está la oportunidad. No, mi hermano, he sido lavado por la sangre del Señor y tengo un juicio. Debo hacer un juicio. Si yo cometo este pecado, vendrán consecuencias. Pero ¿qué hace el hombre que no entiende que es irracional? Se va como un buey al matadero. Amén. No razona en las consecuencias. ¿Sí o no, hermanos? Y dígame una cosa, ¿habrá adulterio allá en el mundo? Otra cosa, ¿habrá adulterio en las iglesias? Sí hay. O sea, esa naturaleza que inclina al mal persiste. ¿Qué necesita? Exponerse a la palabra de Dios, reconocer el diagnóstico que está diciendo el Señor, tienes un corazón perverso. ¿Y qué me dice del homosexualismo? Es algo irracional, mis hermanos. Cuando el niño nació, el doctor le vio ahí y dijo, este trae un racimo, es un varoncito. O dijo, esta es una niña, ¿sí o no? Y así lo captan y lo ven y lo identifican como varón o lo identifican como niña. Pero el muchacho, la muchacha, fíjate bien, el niño va creciendo y va teniendo una influencia del mundo. Y va teniendo una influencia de su naturaleza caída y a los 17 años de edad dice, ya me salí del closet. Estabas metido en un closet. Sí, ahora voy a ejercer mi libertad. Hermanos, eso es de lo más irracional que pueda haber. Es falta de entendimiento. ¿Pero por qué es? Por esa inclinación al mal. Pero ¿cuántos creen que Dios puede librarlos de eso? Amén. ¿Qué me dice de la idolatría? Mire, es completamente irracional. A veces la persona hace todo el proceso, agarra un trozo de madera y luego lo empieza a esculpir, le empieza a dar forma y le da una forma X, ¿sí? Le da un diseño. Después de que lo diseñó, lo pone ahí y lo empieza a adorar. Y luego le pide un milagro y habla con él, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es de lo más irracional que pueda haber. ¿Sabe dónde está el problema? El problema, diga, está aquí, en el corazón, en su mente y en su corazón. Necesita conocer y entregarse al único Dios verdadero. Necesita exponerse a la palabra y permitir que la palabra obre en ese corazón malvado y en ese corazón que está en tinieblas. Amén. Y luego dice Pablo, en el versículo
12. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Esta palabra desviaron, o el hecho de que muchos se desviaron, es como consecuencia de no tener a Dios como el centro de sus vidas. En el diluvio, hermanos, en el versículo que te comenté, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todos los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo ¿qué? El mal. ¿Y qué hizo el Señor? Envió un diluvio, un juicio sobre la tierra, arrasó con toda la humanidad, con todo ser vivo, excepto en Noé y su familia, porque Noé encontró gracia delante de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en sus vidas? Amén. Pero ese verbo desviarse significa apartarse de Dios, apartarse de sus caminos. Y el profeta Isaías en su profecía dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Sabe para qué? Para volvernos al redil. Fíjate, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, este es el camino que yo voy a seguir. ¿Sabe qué? Por un razonamiento propio. Pero Dios cargó en Jesús todo el pecado de todos nosotros para volvernos al camino y para volvernos al carril. Indefectiblemente, mis hermanos, el que se aparta irá tras todo tipo de desviación. Y aquí ese verbo desviación o desviar tiene una connotación de perversidad sexual. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda de Abraham y Lot? Usted conoce la historia. Abraham y Lot, bueno, Abraham era tío de Lot y trabajaban juntos con su ganado en la misma tierra y empezaron a crecer y hubo un tiempo que tuvieron que separarse. Y Abraham le dijo a Lot, tú escoge para donde quieras. Y Lot tipifica al hombre natural, porque él vio hacia lo más hermoso, a lo más bonito y dijo, no, pues déjame para acá a mí. Y Abraham se fue hacia el otro extremo. Sí, pero Lot llegó hasta las proximidades de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Y Abraham tipifica al hombre espiritual, el que tiene discernimiento espiritual. ¿Qué pasó? Usted conoce la historia. Todos los habitantes de Sodoma y Gomorra se desviaron, había perversión sexual, ¿sí? Infinidad de situaciones. Y acompáñenme ahí a Génesis 19, por favor, para ver algo al respecto. Versículo 5. Bueno, Dios envió ángeles para anunciar, para ver cómo estaba la tierra. Y en el versículo 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, estos son los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y este verbo, hermanos, para que los conozcamos, tiene una connotación de tener relaciones sexuales con ellos. O sea, los habitantes de Sodoma y de Gomorra, desde los más viejos hasta los más chicos, estaban en tinieblas, estaban pervertidas sus mentes, sus corazones, y impulsados por su maldad, fueron con Lot y dijeron, saca a los varones para que les conozcamos. O sea, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis ¿qué? Tal maldad. Hermano, fíjate a Lot, hermanos míos, a los perversos, a los malvados, que no hagas tal maldad. Versículo 10.
Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor los iba a literalmente destruir. Literalmente, hermanos, esta gente con un corazón malvado, con un corazón perverso, fue literalmente borrada del mapa. Tú conoces la historia. Destruida por Dios, por el celo de Dios, por el juicio de Dios. Porque ¿cuántos saben de ustedes, hermanos, que Dios aborrece el pecado? ¿Y sabe qué? Dios lo seguirá aborreciendo porque Él es santo y Dios traerá juicio sobre la tierra. Y necesitamos tener el temor de Dios en nuestros corazones. Pero ¿qué cree? No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Pablo ahí en Romanos, el último punto que le quiero compartir de aquí. Romanos capítulo 3. Versículo 18, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, la persona que no tiene el temor de Dios en su corazón, no considera a Dios en ninguno de sus caminos. No hay conciencia de su presencia. ¿Y sabe qué? En esa condición va a hacer lo que bien le parezca, porque no existe el temor del Señor en su corazón. Y Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría. ¿Quieres tener entendimiento? ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres hacer juicios razonables, espirituales? Necesitamos el temor del Señor en nuestro corazón. Pero cuando no existe el temor de Dios en el hombre se desenfrena. Y es impulsado por su naturaleza caída. Es insensato, irracional y no considera el juicio de Dios. Mira, hermano, el hombre que no tiene el temor de Dios nunca piensa que vendrá un juicio sobre la tierra y que Dios le va a pedir cuentas. O sea, no hay temor en su corazón. Y si no hay temor en su corazón, se va a conducir de esa manera, impulsado por esa naturaleza caída. Es insensato, irracional, no considera el juicio de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es un diagnóstico desalentador, quizás negativo, pero el corazón del hombre por naturaleza es ¿qué? Malvado. Con inclinación al mal. Necesitamos la intervención del Señor Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios para que ese corazón pueda ser transformado. La palabra de Dios evidencia o pone al desnudo, al descubierto, la condición de tu corazón y de mi corazón. Lo exhibe. Y definitivamente el corazón del hombre, sin la intervención de Dios, tiene una inclinación fuerte y constante hacia la maldad. Aunque no diga amén. ¿Qué dice la palabra de Dios y Jesús mismo? Fíjate, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y todo eso contamina el corazón del hombre. En el contexto de que los fariseos le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús les dijo cuál es la condición del hombre natural sin la intervención de Dios. Del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, adulterios, homicidios, hurtos, robo, falsos testimonios, murmuraciones, blasfemias, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? El corazón del hombre es malvado. Necesita ser transformado, necesita ser tratado.
Por un lado, mis hermanos, Dios nos muestra la condición de nuestro corazón. Es una condición para el que no ha sido expuesto a la palabra y el que no ha recibido a Cristo en el corazón, es una condición realmente triste. Es una condición dramática y de ruina, y Dios muestra esa condición, pero por otro lado, fíjese, Dios muestra la solución. ¿Cuál es la solución? Su misericordia, su perdón. Cuando tú dices, ay Señor, si hay maldad en mi corazón, perdóname, y entonces el Señor muestra su misericordia, te perdona y cambia ese corazón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo. La solución es la palabra implantada en el corazón, la cual tiene poder para convertir el alma, para convertir un corazón malvado en un corazón menos malvado, porque siempre habrá esa tendencia a la maldad. La maldad, mis hermanos, es la ausencia total de Dios y de su palabra en el corazón del hombre. Esa es la maldad. Si no está la palabra de Dios en el corazón y Cristo no ocupa tu corazón, entonces ese corazón es malvado. Cuando damos lugar a la palabra y a Jesucristo en el corazón, entonces nuestro corazón cambia, ¿sí o no? Y yo no sé cuál sea tu condición, pero Dios, fíjate bien, sí sabe cuál es tu condición de tu corazón, pero las buenas nuevas es que Él mismo tiene la solución. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú has exhibido en esta mañana, Señor, realmente cuál es la condición del corazón de un hombre, de un niño, de un joven que no te ha conocido, de cualquier persona que no se ha expuesto a tu palabra. Hay una inclinación constante a la maldad, hay una inclinación constante al pecado. Señor, y tu palabra muestra de una manera abundante que el corazón del hombre sin ti es malvado. Hay pecado en él. Señor, y solamente tú conoces nuestros corazones. Solamente tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestra justicia, el cual pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados los llevó a la cruz del Calvario para justificarnos delante de ti, para cambiar esa condición de un corazón malvado a un corazón transformado. Gracias, Dios. Probablemente necesitas tú, hermano, la intervención de Dios por todo lo que se ha expuesto en esta mañana. Quiero decirte que solamente Él conoce realmente la condición de tu corazón. Pero también quiero decirte, por otro lado, que Él tiene la solución. Si tú reconoces y si tú dices, sí, Señor, yo todavía estoy inclinado al mal, hago esto que no te agrada, la solución es confesar el pecado. La solución es lavarnos las manos, lavarnos los pies, porque ya hemos sido lavados completamente por la palabra de Dios, pero en el caminar en esta vida podemos ensuciarnos. Y la solución la da el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Esa es, hermanos, la medicina que necesitamos. Ese es el tratamiento que necesitamos para que nuestro corazón sea limpio, para que no sea un corazón que anida la maldad y que es impulsado constantemente al pecado. Necesitamos a alguien que pueda sanar nuestro corazón, alguien que ya ha llevado tus dolencias y tus enfermedades a la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Solamente reconócelo, entrégale ese corazón y dile: Señor, dame un corazón limpio. Señor, sana mi corazón. ¿Cuántos quieren decírselo? Levante sus manos y ore al Señor, y si es necesario, pídale perdón. La palabra de Dios que ha sido expuesta hoy dice que la condición del hombre natural, su corazón es malvado. Y lo dijo en el Antiguo Testamento y lo ha dicho en este tiempo. Y el corazón del hombre seguirá con esa tendencia, con esa inclinación siempre al mal. Pero el Señor quiere limpiarnos en esta mañana. Gracias, Señor. Descubre, Señor, nuestro corazón, exhíbelo, Señor, y haz que nosotros podamos reconocer que persiste esa tendencia al mal, que seguimos fallando, Señor, pero confesamos hoy nuestros pecados para que tú nos limpies, que tú nos perdones de todo pecado y nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, puede hacer una oración y decir: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado, Señor, y he entendido hoy que solamente a través de tu intervención, a través de tu palabra, Señor, mi corazón puede ser limpio. Te entrego mi corazón, Señor. Haz con él lo que tú quieras, Señor. Cámbialo, transfórmalo, sánalo, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús.